Bienvenidas a Chaptercito, soy Dani del Toro, su host, y este es el club de lectura de las girlies. Hoy vamos a estar hablando de The Ministry of Time o El Ministerio de Tiempo de Kaliane Bradley. Este libro me pareció súper interesante, no es lo que normalmente leo, es de sci-fi, que aunque a mí me parece interesante, no lo leo muy comúnmente. Literal es sci-fi, pero con temas muy reales, habla de amor, de traumas, de burocracia, de tiempo, ya temas como realidades alternativas, pero demasiado interesante, así que les voy a leer la sinopsis antes de que hablemos. En un futuro próximo, a una funcionaria le ofrecen el salario de sus sueños y poco después le informan en qué proyecto trabajará. Un ministerio gubernamental de reciente creación que reúne a expatriados de toda la historia para determinar si el viaje en el tiempo es factible, tanto para el cuerpo como para la estructura del espacio-tiempo. Se le encomienda la tarea de servir de puente, convivir con, asistir y supervisar al expatriado conocido como 1847 o el comandante Graham Gore. En lo que a la historia respecta, el comandante Gore murió en la fallida expedición de Sir John Franklin al Ártico en 1845, por lo que se siente un poco desorientado al vivir con una mujer soltera que suele enseñar sus pantorrillas, rodeado de conceptos extravagantes como lavadoras, Spotify y el colapso del Imperio Británico. Pero con su afán de descubrir, su hábito de fumar 7 cigarrillos al día y el apoyo de un encantador y caótico grupo de compañeros expatriados, pronto se adapta. Durante el año siguiente, lo que el puente inicialmente pensó que sería, en el mejor de los casos, una terriblemente incómoda dinámica de compañeros de piso, se convierte en algo mucho más profundo. Para cuando se revela la verdadera naturaleza del proyecto del ministerio, el puente se ha enamorado perdidamente con consecuencias que jamás imaginó. Obligado a confrontar las decisiones que los unieron, el puente finalmente debe considerar cómo y si cree lo que haga a continuación puede cambiar el futuro. Y toda la premisa del libro es que el gobierno británico ha encontrado una manera de viajar en el tiempo, pero antes de usarla ya con diferentes fines, deciden estudiar cómo afecta el viaje en el tiempo al cuerpo humano. Y es algo que genuinamente a mí como que no se me hubiera ocurrido que podría ser algo para explorar dentro del tema de viajar en el tiempo. Para empezar, el tema de los viajes en el tiempo para mí a veces es un poco complicado porque hay como dos formas en que lo explican. O te explican ya algo súper teórico, súper técnico que la verdad yo no tengo la capacidad para entender y tampoco me importa mucho. O la segunda opción, es decir, se logró viajar en el tiempo y punto. Y así es como lo explica este libro desde el principio y eso fue lo que a mí me enganchó. La narradora simplemente dice, no sé cómo, pero el gobierno británico consiguió cómo viajar en el tiempo y punto, y listo. Entonces ya eso para mí me dice que no tengo que pensar tanto en por qué, cómo y demás. Y la historia parte cuando nuestra narradora, que de hecho nunca conocemos su nombre, porque en la historia siempre se refieren a ella como Bridge, y ella pues nunca nos menciona su nombre, y tengo que aceptar que yo no caí en cuenta de esto sino hasta hace poco, que no recordaba el nombre, y estaba como tratando de revisar, bueno, este personaje, por este nombre, y la narradora, ¿cómo se llama? Porque solo pensaba en ella como Bridge o Puente, que es como el título que tiene ella. Y entonces busqué en internet y fue, ay no tiene nombre, lo que me pareció pues interesante y no sé si es que yo la verdad lo leí muy superficialmente y no caí en cuenta de eso sino hasta ahora, pero bueno, me pareció chévere por esa parte. Pero entonces ella consigue este trabajo en el Ministerio del Tiempo, en donde están extrayendo personajes o personas pues en diferentes puntos de la historia para traerlos al presente y analizar cómo afecta el viaje en el tiempo a sus cuerpos. Pero entonces estas personas o expatriados, como ellos los llaman, son personas que en su presente mueren, o sea que según la historia ellos murieron en cierto punto de la historia. Obviamente esto con la intención de no afectar el presente al hacer este estudio sobre el efecto de viajar en el tiempo. Entonces traen al presente a 5 personas y cada una es de diferentes puntos en el tiempo, también como para ver si eso afecta cómo reaccionan sus cuerpos al viajar en el tiempo. Primero está el Lieutenant Thomas Cardingham,
que fue extraído de 1645 y fue extraído en la batalla de Naseby. Entonces él, según la historia, murió en esa batalla, entonces por eso lo extraen de ese lugar. Después está Margaret Kemble, que ella se extraía de 1665 y esa era durante la plaga en Londres. Entonces, según la historia, ella muere en la plaga y por eso la logran extraer. Después está Anne Spencer de 1793, que fue una mujer extraída de la Revolución Francesa. Después está el Commander Graham Gore de 1847, que es el expatriado a quien nuestra narradora está encargada de ayudar en todo este proceso. Y él fue un comandante del Navy y él es extraído de una expedición en el Ártico que fue considerada como perdida, entonces por eso él pues lo logran extraer de ahí. Y por último está el capitán Arthur Reginald Smith de 1916, que fue extraído en la batalla del Somme de la Segunda Guerra Mundial. Y esos son nuestros 5 expatriados de la historia y cada uno es extraído de su diferente punto y traído al presente en nuestro libro. Y ahí empieza su proceso como de reinserción pues a la sociedad un poco. Digamos que lo que el ministerio está haciendo es investigar cómo el cuerpo humano va a reaccionar. Entonces primero los tienen como en el hospital unos meses hasta que le hacen pues todos los exámenes. Obviamente para los expatriados es un súper shock al sistema. Primero, entender qué es el viaje en el tiempo, todos vienen de diferentes puntos, entonces ver a mujeres, digamos, en el ámbito del hospital, cosas así, todo es un shock para ellos, entonces primero tienen que pasar como por ese proceso con psicólogos, médicos y demás. Y ahí sí es cuando son asignados sus bridges o sus puentes y van a vivir con estas personas durante un año. Y los puentes son responsables como de monitorear un poco pues su reacción ante el mundo actual y como que estar pendientes de cómo ayudarles a entender el nuevo mundo en el que están viviendo. Obviamente es muy diferente cómo reacciona cada expatriado ante esta situación con sus bridges. Digamos, en el caso de Graham, que es el que es asignado a la narradora, él está en shock de tener que vivir con una mujer soltera, porque obviamente esto en su realidad pues no era permitido, era súper inmoral. Y además nuestra narradora es una mujer británico-camboyana, entonces obviamente tienes como que ese nivel añadido de racismo entre los expatriados y demás, y vemos cómo se va trabajando a través de toda la historia, cómo van reaccionando los expatriados pues a estas diferentes situaciones. Y en este caso pones a convivir a una mujer y a un hombre jóvenes y obviamente termina en un romance. Y este romance me pareció muy interesante porque obviamente nosotros estamos en la mente de la narradora, entonces solamente estamos viendo su perspectiva y obviamente ella se va enamorando y se va enamorando y se va enamorando de Graham, pero al mismo tiempo ella es quien le está dando exposición a él del mundo real, lo está exponiendo como al mundo actual. Entonces ella empieza a moldearlo casi, que ahí es donde yo entré un poco como en, esto de pronto no es como tan ético que digamos, porque entonces ella le empieza a mostrar los gustos de ella en cuanto a cultura, música y demás, y entonces ella se empieza a enamorar de esta versión de Graham que ella como que ha moldeado un poco a su gusto. Entonces ahí está un poco interesante ahí como, ¿esto será ético o no? De hecho la narradora lo menciona en un punto cuando empieza a ver que ellos están conectando tanto. Ella dice, pues yo fui quien lo expuse a mis favoritos, entonces pues tiene sentido que conectemos de esta manera. O sea, ella entra un poquito como en conflicto, pero igual el conflicto más grande de la historia o del romance
que considero que no es un spoiler porque no lo dicen desde el principio, es que pues ella está monitoreando todo de él. Y por más de que a los expatriados les comentan pues que sus bridges van a estar al tanto de todo, ellos no entienden hasta el nivel que va esta vigilancia de los puentes, porque nuestra narradora tiene acceso a todas las búsquedas que hagan en el computador, tiene acceso a la locación inmediata de dónde están. Digamos que no solo el puente, sino pues el ministerio en general tiene acceso a absolutamente todo lo que están haciendo los expatriados. Entonces esto genera un conflicto, obviamente, entre la narradora y Graham, porque cuando él finalmente entiende el nivel de vigilancia que hay sobre él, entonces esto obviamente para uno como lector empieza a generar mucho conflicto, porque estás viendo cómo se están enamorando ellos dos, pero al mismo tiempo también sabes que la narradora tiene demasiada información sobre él y además es algo que ella no está siendo honesta con él. Ella no le está contando todo lo que el ministerio tiene control sobre ellos, que ellos tienen como chips con la locación, entonces el ministerio sabe exactamente dónde están, pueden ver absolutamente todo de ellos, y ella nunca se lo comunica a Graham cuando está empezando esta relación. Entonces eso para mí sí fue un poco como qué tan ético de parte de ella es pues empezar esta relación cuando está teniendo tanto acceso a él sin habérselo comunicado, pues porque ella no puede controlar el acceso que tiene el ministerio sobre él, pero ella nunca se lo comunica a él. Cuando empiezan esta relación para mí fue un poco conflictivo porque hay un poco de imbalance de poder y la narradora no parece estar al tanto de eso. Entonces sí, digamos que para mí el romance no fue como tan wow por ese lado, porque yo veía como tantos temas éticos con los que de pronto yo no estaba muy de acuerdo. Entonces por eso no sentía que la relación yo estuviera como tan a favor de ella. Y además, como estamos en la cabeza de la narradora, y pues Graham viene de otra época, yo nunca vi como un interés de parte de él hacia ella. Obviamente ya una vez empiezan la relación y él empieza a comunicarle pues cómo era en su época todas las cosas y todo lo que él estaba haciendo, que pensó que él le estaba demostrando a ella que él estaba interesado. Pero pues antes de esto no lo vemos, y de hecho yo pensé que él y Arthur iban a terminar juntos. Entonces como que ahí me perdí un poquito. Pero pues creo que sí fue obviamente interesante que el libro planteara como tantas cuestiones, tantas preguntas, porque nunca te dice como esto es bueno, esto es malo, es como tú decides qué piensas al respecto. Entonces sí me gustó que me pusiera a pensar con ese tema. El libro en general tiene un tono bien melancólico, y a veces se vuelve un poco denso. Yo igual me lo leí súper rápido porque me pareció muy interesante la premisa, pero si uno está leyendo y si se siente melancólico, como que nunca sientes mucha felicidad, siempre estás metido en la cabeza de la narradora y ella te lleva como por un camino por su pasado, por su actualidad, por su familia, y siempre es como una sensación como de tristeza, nunca sientes como esos picos de emoción altos, lo cual me parece pues bien interesante. Obviamente no es un libro de romance, es un libro de ciencia ficción, pero un tema bien grande del libro es el romance. Entonces de pronto yo venía como con la expectativa de que en los libros el romance generalmente sí te da esos picos de felicidad, de alegría, y en este libro no lo sentí, sino más bien casi siempre como melancolía, y me pareció pues muy interesante porque si nos mete 100% como en este mood, que siento que es como el mood del momento de la historia en donde ellos están. Creo que se me olvidó decirlo, pero está obviamente en el futuro. El libro está set en el futuro, no en un futuro muy lejano, parece ser como un futuro cercano,
pero sí demuestra como esa sensación como de la humanidad, de un poco de melancolía, como de falta de esperanza. Entonces me parece que sí lo logra uno meter muy bien como en ese ambiente. Y ya en cuanto al tema del efecto de viajar en el tiempo sobre el cuerpo humano, que fue el tema que me llamó más la atención, empezamos a ver poco a poco cómo estos expatriados empiezan a reaccionar al haber viajado en el tiempo y llegar al futuro. Entonces, poco a poco, cada uno empieza como a exhibir diferentes cosas y lo primero que nos enteramos es que Anne no, no se ve en los escáneres. Entonces no pueden usar como máquinas. Entonces como que en todos los escáneres que usan en ella, su cuerpo no aparece. Entonces ahí es como cuando empiezan a ver qué está pasando y cómo, cómo manejar esto. Obviamente el ministerio por su lado lo está revisando, pero los expatriados también empiezan a ver cómo pueden usar esto y por qué está pasando esto y cómo usarlo a su favor. Entonces ellos empiezan a hacer sus propios experimentos entre ellos y encuentran que entre más piensen en el aquí, más se salen en los monitores, escáneres y demás. Pero entre más se sientan como de su época pasada, menos se están saliendo en los escáneres. Entonces esto obviamente se vuelve pues un recurso para ellos usar y me pareció de las partes más divertidas del libro y como más interesantes de cómo su pensamiento afecta como a nivel molecular, pues su estado. Entonces sí fue súper interesante, me gustó muchísimo como esa parte del libro. Además, casi todos los expatriados pues vienen de como momentos de guerra, de batallas, de movimientos pues con mucha acción, entonces pues todos están interesados como en de pronto utilizar esto de alguna manera. Otro tema que me pareció muy interesante de todo el concepto del viaje en tiempo en este libro es cómo el ministerio asocia al viajar en el tiempo con la migración forzada, o sea, ellos casi que están tratando a los expatriados como refugiados del tiempo, porque fueron sacados forzosamente de sus timelines para llevarlos al futuro. Entonces todo el proceso que ellos hacen con los expatriados es como un proceso de refugiados en el tema como en cuanto manejan su trauma, su acompañamiento. Y la narradora nos explica también mucho todo este concepto de migración forzada y de refugiados a través de la historia de su mamá, que es camboyana y tuvo que dejar su país para llegar al Reino Unido y crear una nueva vida ahí. Nos habla como de muchas de sus historias y de cómo afectó pues obviamente toda esa migración, la vida de su mamá y la vida de la narradora también. Habla muchísimo de trauma, de desplazamiento, de la memoria y creo que es una lectura muy interesante del tema, de cómo logra unir Kayleen Bradley estas dos historias que uno pensaría que no tienen cómo unirse, o sea, viajar en el tiempo y refugiados, pero me pareció muy bien logrado. Ahora sí, entremos en spoilers, así que si no han leído aún el libro, les invito a que salgan de este podcast y vuelvan a escucharlo una vez ya hayan terminado el libro. Creo que este libro no es un libro que tenga así tantos spoilers, pues porque estamos hablando del viaje del tiempo, pues muchas de las cosas van en línea de lo que conocemos en general de las historias de viajar en el tiempo. Creo que pues no hay muchos spoilers de qué hablar hasta cuando llegamos al final y vemos toda la historia de Adela. La verdad, para mí nunca se me pasó por la cabeza que Adela fuera la narradora en el futuro.
Yo sí leía, pues yo sí me imaginé que había algo diferente con Adela, porque todo lo que menciona la narradora de su aspecto, de su cara, y como de tanto secrecy que hay alrededor de ella, sí me imaginé pues que iría a ser algo importante en el desenlace del libro, pero nunca me imaginé que era la narradora del futuro. Me pareció muy chévere ese reveal, porque sí empezamos a tener como esas pisticas de que, porque Adela no está leyendo los reportes que hace la narradora y porque los está botando de una sin revisarlos, pero igual sabe lo que está pasando. Entonces, como que de pronto ahí, si hubiera estado más pendiente, lo cogía, pero pues no lo cogí. No me lo imaginé. Entonces me encantó el review, me pareció súper interesante, pero obviamente ahí ya entramos en el tema de las paradojas cuando hablamos de viajar en el tiempo. Y ahí es donde yo normalmente me pierdo un poco porque empezamos a entrar en las paradojas, en realidades alternativas y todas estas cosas. Creo que al final el libro tampoco es que nos diga si hay paradojas, qué va a pasar. Obviamente nos indica que este es un futuro, pues que en esta realidad es diferente al futuro del que viene Adela y nos muestra como en qué puntos fue diferente, pero entonces pues ahí estamos hablando de realidades alternativas, del multiverso y demás. Entonces ahí yo sí me pierdo un poco en cuanto a eso. El tema de el bridge, no, del brigadier, perdón, que viene del futuro para sabotear todo el proyecto, tampoco me quedó como tan claro y siento que eso lo pasan como tan rápido al final que uno no tampoco tiene mucho tiempo como de analizarlo. Simplemente es como, ellos son los malos a los que hay que ganarles y ya, fue un poco como lo sentí yo. Eh, y ahí es donde nos explican cómo hizo el gobierno británico para poder viajar en el tiempo y literalmente la respuesta es que alguien del futuro intentó atacar al presente y entonces ellos cogieron la máquina del tiempo y así es como pueden viajar. Entonces es un poco como chistosa la solución a esta pregunta, pero bueno, la verdad no me parece que afectara la historia. Para mí la historia iba más allá de la parte técnica de cómo viajaban en el tiempo, entonces pues por eso a mí no me pareció grave. Pero obviamente ahí ya tenemos entonces como que estalla todo y también Graham se entera pues de todo este control y toda esta vigilancia que ejercía el ministerio sobre los expatriados y que pues la narradora lo sabía y nunca se lo comentó a pesar de que tenía de tener una relación emocional, romántica y demás ellos dos. Entonces él claramente se molesta y creo que con todo el derecho del mundo y siente que no puede confiar en ella, entonces él se desaparece y además pues mueren algunos de los expatriados, son asesinados, entonces como que hay demasiadas cosas que están pasando y Graham no sabe si la narradora es parte como de estas muertes y pues encima está como esa pelea que tienen por el no haber sido informado de todo lo que estaba pasando. Entonces ahí también la realidad difiere de la realidad de Adela, en donde pues ella y Graham sí siguen juntos, se casan, tienen un hijo y demás. En esta realidad Graham deja a la narradora, aunque al final nos dejan un poco como con la esperanza de que se van a reencontrar, pero pues no es confirmado, ¿no? Simplemente es como una pequeña esperanza que tiene la narradora. Para mí el final me pareció, de hecho, no sé por qué estoy tan hater, pero para mí el final me parecía perfecto si no se volvían a encontrar Graham y la narradora, porque siento que las razones que tuvo Graham para no querer seguir con ella eran muy válidas y no veo cómo van a poder como limar esas asperezas y llegar a una relación. Entonces sí,
pues creo que el libro para mí terminaba perfecto si no se volvían a encontrar. Porque además no era un libro de romance como tal, ¿sí? Era más sobre como todos estos temas de memoria, de trauma, de migración. Eso fue lo interesante del libro para mí. El romance de verdad que no me parecía que fuera lo más interesante. Pero pues creo que eso ya depende de cada uno. Creo que a algunas personas les encantó el romance en esta historia. Para mí no fue como que el romance más interesante. Pero el resto del libro me pareció demasiado interesante, me gustó muchísimo, me lo leí muy rápido y yo creo que de pronto también por eso me perdí el tema de Adela y esto. Pero bueno, eso fue lo que pensé del libro, de verdad que sí lo recomendaría, me gustó, me lo leí rápido. No sé si lo vaya a repetir pronto, pero bueno, por lo menos aquí lo tengo, sí me llegó a antojar porque sí es un libro que recomendaría. Creo que no es un libro para todo el mundo porque como les dije, el tono es pesado, como que emocionalmente es pesado. No es un libro que te haga sentir ligero, feliz, pero me parece que los temas que habla valen mucho la pena explorarlos y si es algo que de pronto te llame la atención, te lo recomiendo 100% porque sí me puso a pensar mucho y me pareció muy interesante. Entonces, si es algo que les guste, pues les recomiendo. No logré encontrar mucha información sobre el libro en español, entonces solo lo encontré en Amazon, pero no lo encontré en librerías alrededor mío. Entonces de pronto es un libro que sea más fácil de leer en inglés. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este club de lectura se ha vuelto el espacio más especial para mí. El libro del que vamos a hablar en el próximo capítulo es The God of the Woods de Liz Moore o El Dios de los Bosques. Es un libro de misterio, entonces si les gusta, yo creo que es un súper momento para que lo lean. Entonces nos vemos en el próximo chaptercito. ¡Chao!